Hermano, para el día de hoy, la carta a los Hebreos. Capítulo 12, hermanos. Hebreos capítulo 12. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Esa es la referencia para el día de hoy. Gloria a Dios. Si la hemos encontrado, hermanos, nos ponemos de pie y daremos lectura a la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar
lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Que el Señor nos bendiga por la lectura de su palabra. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así de pie oramos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta, Señor, bendición que usted nos concede un día más de poder estar, Señor, frente a su palabra. Mira, Señor, usted conoce nuestra necesidad. Pido en esta hora, mi Señor amado, que en su grande amor y misericordia, Señor, usted nos ilumine a través de su Santo Espíritu para que podamos, Señor, entender y comprender el mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora. Pidiendo, Señor amado, que en su grande amor y misericordia ponga espíritu de discípulos a todos los que estamos reunidos en este lugar, para que de esa manera, Señor, podamos nosotros retener, guardar, atesorar su palabra en nuestros corazones. Porque va a llegar el día, Señor, no muy lejano, en que tendremos que poner tu palabra por práctica. Bendíganos, Señor, pónganos en comunión el uno para con el otro. Haya usted en esta hora, Señor, también de bendecir mi vida, Padre. Unja mis labios, santifique mi vida y úseme, Señor, como instrumento de bendición para todos los que estamos reunidos en esta hora. Todo espíritu adverso y contrario a su obra en esta hora sea reprendido, echado fuera de este lugar. Que nada nos arrebate y nos quite la bendición que sin duda usted tiene para nosotros a través de su palabra. Pido, Señor, que ahora al levantarnos de esta humilde oración, nos levantemos con el corazón dispuestos y el oído atento a escuchar su palabra. Favores que pedimos por intermedio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor, hermanos, sea muy glorificado. Damos gracias al Señor porque Dios, hermanos, nos ha concedido una nueva oportunidad de poder, hermanos, estar, ¿no es cierto?, en este lugar. Estudiamos durante la escuela dominical, ¿no es cierto?, cómo el Señor nos enseñaba, ya, y alguien por ahí, ¿no es cierto?, hacía un recuerdo de lo que decía, ¿no es cierto?, Pablo, hermano, a una de las iglesias, ¿no? Pero en son de reprensión, ¿ya? Como que tenemos que nuevamente, ¿no es cierto?, volver a las mismas cosas, repetirlas una y otra vez, ¿ya? Estaba haciendo ver, ¿no es cierto?, Pablo, la dureza, ¿ya?, y lo fácil que somos nosotros de olvidarnos, ¿ya?, de lo que se nos ha indicado, ¿ya? Porque hay una tendencia normal en nosotros los seres humanos, ¿ya? Los hijos de Dios, ¿no es cierto?, que estamos, pero estamos en este mundo, que tenemos, hermanos, buena memoria para las cosas que nos agradan,
las cosas que nos interesan, ¿no es cierto? Pero para las que muchas veces nos corrigen, ya, o nos llama la atención, ya, o para que nosotros enmendemos el camino, o las recomendaciones que eso nos hace a través de su palabra principalmente, muchas veces nosotros tendemos, hermanos, a olvidarlas, ya, y ya cuando las olvidamos las dejamos de practicar. Y sabemos nosotros, hermanos, que el Evangelio en sí mismo, ¿no es cierto?, es una enseñanza, es la doctrina de que nosotros debemos, hermanos, poner por práctica lo que el Señor nos habla día tras día, servicio tras servicio, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros, y ojalá sea así, abrimos la Biblia, ¿no es cierto?, diariamente, dedicamos un tiempo devocional donde podemos leer la Escritura y hacer una breve reflexión, ¿no es cierto?, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Eso es llevar, ¿no es cierto?, o correr esta carrera, hermanos, legítimamente, donde a través de la palabra del Señor y haciendo, ¿no es cierto?, los ejercicios espirituales, ¿no es cierto?, que el Señor nos recomienda, como es la oración, como es la lectura de la palabra, como es el congregarnos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estos son ejercicios espirituales y también dentro de esto está, ¿no es cierto?, lo que lleva la obligación, ¿ya?, y el deber que tenemos de congregarnos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿ya? Esta carta que, bueno, hasta 2 siglos atrás, ¿no es cierto?, hasta comienzos del siglo pasado, no había problema, ¿no es cierto?, entre los eruditos de asignársela también como autoría, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, ¿ya? Pero este último tiempo, ¿no es cierto?, ya se llegó a la conclusión, porque hay algunas situaciones ahí, ¿no es cierto?, que no son similares a las 13 cartas, que sin ninguna duda, ¿no es cierto?, se le atribuyen la autoría al apóstol Pablo, de dejar, ¿no es cierto?, esta carta como autor indeterminado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Pero esta carta, hermanos, sin duda que Pablo tiene todas las atribuciones para poder hablar, porque esta carta va dirigida a los judíos, a los hebreos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Pablo era judío, era hebreo, ¿no es cierto? Y también en su preparación, ¿no es cierto?, como judío, como hebreo, él era fariseo, pertenecía, ¿no es cierto?, a este partido, a esta cesta, ¿no es cierto?, del judaísmo, donde, hermanos, él era conocedor de la ley de Moisés, ¿no es cierto?, y practicante, y eso mismo lo llevó, ¿no es cierto?, el celo a la doctrina en la cual él había sido, ¿no es cierto?, instruido, ya, perseguir a este nuevo movimiento, ¿no es cierto?, que eran los seguidores de Jesús, que con el tiempo después pasaron a llamarse cristianos. Inicialmente se llamaban los del camino. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, y él, sabemos, ¿no es cierto?, la historia de Pablo, en el momento que él menos pensaba, el Señor lo llamó, lo recogió, ya, porque Dios conoce todas las cosas, ya, y él, ¿no es cierto?, hermanos, nos conoce a nosotros, como hemos hablado en domingos anteriores, ¿no es cierto?, de que Dios, hermano, este Dios creador que y sigue creando, ¿no es cierto?, estrellas en el universo, las conoce a todas. Así también, ¿no es cierto?, el Señor conoce todas las almas que han venido de Adán para acá, ya, y las conoce, hermano, hasta la última que, ¿no es cierto?, nacerá, hasta cuando Él venga, ¿no es cierto?, y ponga fin a este ciclo de la vida humana. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios, ¿no es cierto?, todopoderoso, el eterno, ya, que, hermanos, a todos nos conoce y conoce todas las cosas. Porque uno de los atributos principales que tiene, que es la omnisciencia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y sin duda, hermano, que Él, ¿no es cierto?, no se equivoca cuando recoge o llama a alguien para que en esta vida, hermano, transitoria, en este periodo, ¿no es cierto?, humano, ya, realice, ¿no es cierto?, alguna tarea, alguna función, principalmente dentro de la obra del Señor. Muchos dicen por ahí que
Hasta Jesús tuvo mal ojo cuando escogió, ¿no es cierto?, a los 12 discípulos que lo iban a acompañar en el ministerio público que ejerció él, que no fue otra cosa que darse a conocer, hermanos, y, ¿no es cierto?, enseñar y traer y establecer después con el derramamiento de su sangre en el madero de la cruz el nuevo pacto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, escogió a 12, ¿no es cierto?, pero hubo uno que lo traicionó, Judas Iscariote. Entonces algunos dicen por ahí, mire, si hasta Jesús se equivocó. No, si no se equivocó, era cumplir fielmente como él lo hizo, hermanos, mientras estuvo en este escenario de la tierra, cumplir al pie de la letra lo que de él se había anunciado. Cumplió, hermanos, fielmente las profecías que Dios, ¿no es cierto?, había anunciado, había profetizado que se iba a realizar. Dios nos bendiga, ¿no? Era menester que uno de ellos, ¿no es cierto?, le tenía que entregar. Dios nos ayude, ¿no? Dios conoce todas las cosas. Así que si usted hoy día está acá y yo estoy acá, misericordia del Señor, y tenemos que darle gracias al Señor, porque usted no le está haciendo un favor, no se está haciendo un favor ni a usted ni un favor a Dios. No, es la voluntad de Dios la que nos ha traído hasta este lugar. Y Dios no se equivoca, no se equivoca. Cada vez que, porque si nosotros analizamos, hermanos, la asamblea, ¿no es cierto?, que es la iglesia, porque la iglesia no es la estructura es el templo, la iglesia es son los hermanos que nos juntamos 1, 2 o 3 en el nombre del Señor, ya somos iglesia, somos la asamblea. Dios nos ayude. Va cambiando, no todos los servicios, ¿cierto? Siempre, hermanos, hay una variación. Se suma uno, falta otro, ¿no es cierto? Y esa presencia, hermano, que se da, ¿no es cierto?, esa asistencia que se da en los distintos servicios es porque Dios lo tiene determinado, y la palabra que el Señor, ¿no es cierto?, nos entrega, hermanos, a esa asamblea es pertinente a los que estamos reunidos en este lugar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra necesidad. Ya, y siempre la palabra del Señor, hermano, nos va a hablar para que de una forma o de otra, en forma espiritual, mayoritariamente nuestra necesidad sea suplida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Bien, entonces, hermanos, esta carta Dios usa al autor, ya, siguiendo la corriente, ¿no es cierto?, de este último tiempo, ya que es un autor indeterminado, ya, era un conocedor de la disciplina, de la doctrina, ¿no es cierto?, de la enseñanza, de la práctica, hermanos, de la religión judía, del farisaísmo, ¿no es cierto? Y comienza, hermanos, este autor, este escritor de esta carta, pero que sin duda, porque el autor de toda la Biblia, de los 66 libros que componen la Biblia nuestra, ya, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Él es el que inspiró, ¿no es cierto?, y tomó a distintos instrumentos para plasmar la bendita palabra del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Entonces, es para resaltar justamente lo que significa, hermano, la esencia del Evangelio, la enseñanza que trajo el Señor Jesús, ¿ya? El autor, entonces, a esta carta, ¿no es cierto?, hablándole a los judíos, pero le está hablando, ¿no es cierto?, a los judíos duros, ¿ya?, a esos que practican el judaísmo, ¿no es cierto?, y que rechazaron, ¿ya?, a Jesucristo el Señor. Entonces él, tomando, hermanos, los fundamentos de la religión judía, él ahora hace resaltar que la persona de Jesús, hermano, es superior a todos los estamentos, ¿no es cierto?, en los cuales creía y se fundamentaba la religión judía. Cristo superior a la ley, superior a Moisés. Cristo superior a los profetas. Cristo superior, hermano, a todo lo que estaba establecido, hermanos, en la religión, ¿no es cierto?, hebrea. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, porque hay uno solo, Cristo el Señor, por el cual nosotros podemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Superior incluso a los ángeles. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y gracias damos al Señor porque nosotros, cuando digo nosotros, la iglesia, en este periodo de gracia, en esta dispensación que estamos, que es la última dispensación, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, ha preparado antes que Él, hermanos, tome control absoluto, ¿no es cierto?, de esta humanidad. Y como dice Pablo en su enseñanza,
¿no es cierto?, hablando acerca de la vida humana, el presente siglo malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza es que abrazando esta doctrina bendita del Evangelio, vamos, hermanos, hacia el siglo venidero, que no es otra cosa que la vida eterna en el reino de los cielos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero para acceder a esa bendición, que es la que nos espera, ese premio, ese galardón, esa corona, como usted quiera llamarla, ¿no es cierto?, lo que vamos a recibir si somos fieles hasta el fin. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si perseveramos hasta el fin. Concepto que el Señor Jesús, hermano, repitió varias veces y lo recogen, ¿no es cierto?, los evangelistas en su sermón escatológico, ¿no es cierto?, cuando el Señor Jesús, dando respuesta a la inquietud, ¿cómo será? ¿Qué sucederá? ¿Qué nos podrá avisar que estamos en los tiempos finales? Y hay una descripción de algunos hechos, ¿no es cierto?, y que cada vez nosotros en esta generación actual, año 2024 estamos, siglo XXI, ¿no es cierto?, cada vez lo vemos más cercano. Dijo que en este tiempo, ¿no es cierto?, final, se iba a levantar nación contra nación. Lo hemos visto principalmente del siglo pasado para acá, donde se han manifestado, ¿no es cierto?, las más terribles guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y ahora estamos a puertas, según se avisora, ¿no es cierto?, una tercera guerra mundial. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿ya? Se va a levantar, ¿no es cierto?, padre contra hijo, hijo contra padre, ¿ya? Y lo vemos en nuestras propias familias. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y van a aparecer, ¿no es cierto?, enfermedades incurables, peste, ¿no es cierto?, van a haber hambruna, va a haber, hermanos, injusticia a través de todo este globo terráqueo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y se iban a levantar también muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, que lamentablemente, hermanos, lo estamos viendo a diario, que hoy día, ¿no es cierto?, muchos ocupan estos lugares, estos púlpitos, ya hablando de nuestra corriente evangélica protestante, ya hoy día se suben a este lugar, hermanos, muchos que se olvidan de que este lugar es terrible. Porque aquí, hermanos, ¿no es cierto?, se habla, y quien es el que habla es el Espíritu Santo. Entonces, hoy día, hermanos, ya no hay respeto, no hay temor, hermanos, con este lugar santo, en todas las construcciones, ¿no es cierto?, que se hacen, grandes, pequeñas, como sea, de madera o de material sólido, pero se construyen, hermanos, y se consagran para alabar y adorar el nombre del Señor. Y se aparta un lugarcito, ¿no es cierto?, donde se, hermano, exhorta la palabra del Señor. Al momento de consagrar, se entiende de que es el Espíritu Santo el que usa el instrumento. Pero hoy día podemos ver nosotros que ha entrado una liviandad en el pueblo de Dios y se ha ido transformando. Y hoy día ya está el altar, ¿no es cierto?, este púlpito donde se habla y se exhorta, hermanos, lo mueven para allá, lo mueven para acá y adaptan, ¿no es cierto?, esto, y se hacen verdaderos shows, ya como los conciertos seculares del mundo, ya es pasar un pasatiempo más. No, hermanos, esto es fundamental. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, haciendo iglesia, es lo que Dios nos ordenó, porque nosotros necesitamos, y Jesús lo dice cuando reprende a Satanás, y sea reprendido en esta hora del medio nuestro, cuando se le aparece en el momento de más debilidad, en la preparación que él estaba haciendo para ejercer su ministerio público, ¿no es cierto?, en esos 40 días y 40 noches que él ayunó, preparándose para enfrentar, hermanos, su ministerio público en el último día, cuando estaba más débil humanamente, porque Cristo fue 100% hombre, así como usted y como yo. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, estaba cansado, estaba fatigado, estaba débil en la carne. Ahí se presentó el enemigo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. El enemigo, hermano, no se va a presentar porque él es cobarde. No se va a presentar cuando usted está lleno de la gracia de Dios, cuando usted está cerca, ¿no es cierto?, del Señor, cuando usted está en una búsqueda, hermano, y está lleno de la presencia del Señor. El diablo, hermano, lo va a rondar nomás.
no se va a atrever de tocarlo. ¿Cuándo nos toca? Cuando Dios le permite, ¿no es cierto?, tocarnos. Esa es una verdad también, permanente. Él no se puede atrever a llegar por las de Él y hacernos algo. No, ahí está la enseñanza del libro de Job. Y eso es para que nosotros tengamos confianza. Y no para que nos turbemos cuando estamos aquejados por alguna enfermedad o estamos atravesando un problema, ¿no es cierto?, alguna prueba. No, debemos entender de que si yo estoy en la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Y lo que nos sucede, hermano, es porque Dios lo permite, pero Dios, hermano, le pone límites al enemigo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Porque Él conoce, hermanos, nuestro corazón, el Señor. Pero hablando del enemigo, hermano, Él siempre va a buscar el momento en el cual nosotros estemos débiles. Entonces llegó a tentar al Señor. ¿Cuándo? Cuando estaba, ¿no es cierto?, ahí ya cumpliendo ese periodo. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Jesús le responde con la palabra. Con la palabra. Y esta es la que a nosotros nos debe, hermanos, fortalecer en este tiempo. Tenemos que conocer la Escritura, conocer la palabra del Señor, para poder discernir los tiempos malos que estamos viviendo. Porque a través de la palabra del Señor, usted va a tener las armas suficientes para poder, hermanos, darle pelea y lucha al enemigo de nuestras almas. Cosa que usted vea, ¿no es cierto?, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Ahí está la descripción, ¿no es cierto?, de las armaduras, de las armas que nosotros tenemos que tener. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Todas son armas, ¿no es cierto?, de protección, pero hay una que es, ¿no es cierto?, una arma ofensiva, la única arma ofensiva que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? La espada, que es la palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Cuando nosotros somos conocedores de la Escritura, podemos hacer frente incluso a las legiones que nos quieren, hermanos, derrotar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso que es importante, hermanos, no desapercibirnos. Es importante no descuidarnos de la lectura de la Escritura, de la participación, hermanos, en los servicios. Tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar. Tenemos, hermanos, ¿no es cierto?, que cumplir también nuestras tareas, porque así también el Señor lo describió, que iba a suceder en este tiempo final, ¿no es cierto? Pero Él da una clave y nos dice, pero el que persevere hasta el fin. Y para mí esa es la clave, ¿no es cierto?, de toda esa enseñanza. Van a venir terremotos, cataclismos. Hace poquito, ¿no es cierto?, sucedió un temblor, ya, para nosotros es un temblor, ¿no es cierto?, 7,5 creo que fue el temblor que hubo en Calama, cerca de Calama, ¿no? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si esa magnitud, ¿no es cierto?, y con las características que se manifestaron, ¿no es cierto?, en este movimiento que, según lo decían los entendidos, no es, ¿no es cierto?, estos más desastroso que cuando, ¿no es cierto?, es la placa de Nazca la que se está metiendo debajo de la capa, ¿no es cierto?, sudamericana. Esa es la que produce los terremotos más fuertes, ya que el último movimiento que hizo fue el 2010, ¿ya? Dios nos bendiga. Sino que esta otra capa más superficial, ¿no es cierto?, que se movió también, ¿ya? Pero si ese movimiento se da en otra parte del mundo, Asia, por ejemplo, ¿ya?, Asia Central, ¿no es cierto?, donde están los países ya musulmanes, ahí, Afganistán, Irak, ¿no es cierto?, y todos esos países, hermano, queda la tendalá con un 7,5. Se viene todo se viene abajo. Dios nos bendiga, pero Dios nos ha bendecido a nosotros, po. Y estos movimientos fuertes, hermano, damos gracias a Dios que Dios, hermano, ya nos bendice, nos guarda y no pasa más allá de un movimiento nomás. ¿No es cierto? Una preocupación porque, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Dios nos hizo, ¿no es cierto?, para estar en la tierra, ¿ya? Y no nos hizo para estar en movimiento, po. Por eso cuando usted, ¿no es cierto?, se embarca en cualquier cosita, en una lanchita, por ejemplo, cuando usted va a hacer turismo, ¿no es cierto?, algunos andan en barcos grandes, los cruceros, por ejemplo.
Ya, otro, vamos al paraíso, ¿no es cierto? Ahí hay unas lanchitas que salen, ¿no es cierto? Usted se mete y la lancha se mueve, ¿o no, hermano Ariel? Se mueve, ¿no es cierto? Porque no estamos hechos nosotros para el movimiento, entonces es normal que usted se sienta mal, po. Es normal. Después uno se acostumbra, porque nosotros los seres humanos somos hombres, animales de costumbre. Nos gusta esta palabra animal a los hermanos, ¿eh? Somos animales, somos del reino animal. Nos acostumbramos a todos nosotros, si es verdad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, teniendo esa verdad en mente, hay que tener cuidado también. Porque esta carne, ¿no es cierto?, humana, se acostumbra cuando comienza a practicar el pecado. Por eso que Dios nos habla constantemente y nos está golpeando ahí como la gota que cae, ¿no es cierto? Tiene que estar ahí constantemente, recordándonos que, hermano, esta carne se acostumbra a todo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y espiritualmente es el peligro. Cuando nosotros minimizamos, hermanos, frente a lo que nos rodea, ¿no es cierto? Y le empezamos, hermanos, a perder el miedo a las circunstancias, a las recomendaciones, a las advertencias que Dios nos hace constantemente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Todo lo que estamos hoy día aquí, usted ha venido por 1, 2 veces, ¿no es cierto? Ya ha venido, ya está viniendo acá a la casa del Señor. Hermano, usted se está arrimando al Monte Santo. Ya es terrible. Terrible. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y aquí hay una referencia, ¿no es cierto?, que hace el predicador o el escritor de Hebreos, ¿no es cierto?, hace esta referencia. Cuando el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, le regaña a Moisés, el líder que Dios levantó, ¿no es cierto?, para sacarlos de la esclavitud. Ya están ahora en el desierto, ya están en el pleno éxodo, ya han, ¿no es cierto?, salido con mano poderosa, después de 10 plagas terribles. Dios se manifestó ahí, ¿no es cierto?, donde en cada una de esas plagas, hermanos, Dios atacó las divinidades y deidades o dioses que adoraban los egipcios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Abrió el mar con una mano poderosa, milagrosa. Se hizo, ¿no es cierto?, se produjo, hermano, ese milagro portentoso. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Que el mar rojo ya se abrió y le hizo camino y caminaron por el mar como en seco. Pero no solamente les abrió el mar y no solamente caminaron ellos, sino que eliminó la amenaza. Mire lo que Dios hace. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y ese Dios es el que nosotros adoramos. Un Dios, hermano, que para Él no hay nada imposible. Ese Dios, hermano, que le abrió camino al pueblo de Israel, sacándolo, hermanos, ¿no es cierto?, de la esclavitud, y después siendo amenazados por ese ejército más poderoso de la época, que si le daban caza, ¿no es cierto?, era cosa de un par de horas nomás, y ese pueblo era todo aniquilado. Pero Dios los detuvo con una columna de fuego. Una barrera que no la pudieron sobrepasar. Y la otra barrera, el Señor la abrió. Y pasaron en seco. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y cuando ya, ¿no es cierto?, el último estaba ya llegando a la orilla, el Señor, hermanos, retiró la columna. Y los egipcios, ahora vamos, todavía estaba abierto el mar. Y se introdujeron, no se dieron ni cuenta cuando se cerró esta cuestión. ¡Pam! Y hasta ahí quedaron. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hoy día arqueólogos, ¿no es cierto?, tratan de ver de si esto fue venir. Sí, todavía están encontrando ahí, han encontrado, ¿no es cierto?, algunos vestigios, ya, porque todo lo que la palabra del Señor señala es verdad. Y los hechos que aquí están descritos, hermanos, ocurrieron. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y vemos, hermano, que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, después de esa portentosa manifestación de Dios, del poder de Dios, al caminar unos 3 días, llegan, ¿no es cierto?, ya cansados, van por el desierto y están, ¿no es cierto?, con sed y van refunfuñando.
van alegando, igual que nosotros, por hermano, si Dios nos conoce. Por poquito ahí reclamamos esto, lo otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se encuentran con un pozo de mara. Y van a tomar del agua, y ¿cómo está el agua? Mala. Están contaminadas. Y ahí están reclamándole a Moisés. ¿Para esto nos trajiste? ¿Para morirnos en el desierto? Viendo que 2 días atrás el Señor, hermano, se estaba manifestando en forma poderosa. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y ahí Dios prueba la paciencia, ¿no es cierto?, a través del pueblo a Moisés. Y le dice, mira, toma unas ramas, échalas al agua y ahora pruébalas. Se descontaminaron y aguas dulces para satisfacer el deseo, ¿no es cierto?, y la necesidad de agua del pueblo. Así es Dios. Lo malo lo transforma en bueno. ¿Cuántas aguas amargas hay aquí que fueron transformadas en aguas dulces? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ese es el poder de Dios. Pero ni aún así el pueblo, hermanos, asimiló la bendición que tenían. ¿Quién era el que los estaba guiando? No Moisés, sino Dios. Y eso es lo que nos sucede a nosotros en este tiempo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Estamos en los tiempos finales? Sí, sin duda. Sin duda. Y se nos olvida a nosotros que todos estos lugares que han sido consagrados para alabar y bendecir el nombre del Señor son como el monte, hermanos, el monte donde se manifestaba el Señor. Ese monte sagrado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. El monte Sinaí. Dios nos bendiga. Hoy día hay una región cerca, ¿no es cierto?, hermanos, de la península de Sinaí justamente. El desierto de Sinaí, ¿no es cierto?, es como un triangulito, ahí se forma, esto está bajo el dominio de Egipto ahora. Hay una cadena montañosa. Todavía no se sabe distinguir bien cuál es, pero alguno de esos montes que están ahí son el monte Sinaí. Abajo de eso está lo que es el monasterio de Santa Catalina, que es un monasterio católico. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Dice que ahí estaba, ¿no es cierto?, el pozo de el suegro de Moisés, Jetro. Gracias, Juan. Esta es mi enciclopedia, por si acaso. Y a mí se me olvidan algunas cosas y él, Juan, ahí está, saliendo al rescate. Dios te bendiga, Juan. Porque acuérdese que Moisés, ¿no es cierto?, estuvo 40 años en Egipto y después es expulsado y se va 40 años al desierto y ahí llega, ¿no es cierto?, a las orillas de ese pozo donde ve a las hijas de Jetro, ¿no es cierto?, y se casó con una de ellas. Dios nos bendiga. Y estuvo 40 años. Y ahí es donde también en esas cercanías, hermano, está la zarza milagrosa que en esos tiempos cuando sale Moisés, ¿no es cierto?, al desierto ahí y se encuentra con esa manifestación de Dios, de esa zarza que se consumía, se quemaba, que se quemaba y no se consumía. Y no se da cuenta, ¿no es cierto?, que está en la presencia misma de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y ese lugar, hermanos, es el que Dios usa para poder hablarle a Él. Ahí le entregó las tablas de la ley. Ahí Él le entregó las recomendaciones, hermanos, para legislar sobre ese pueblo que Dios puso bajo su cuidado y su dirección. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Moisés iba y estaba arriba 40 días fácilmente en la presencia de Dios y el pueblo abajo, hermano, comenzaba a desviarse. Dios nos ayude. Y cuando vuelve, ¿no es cierto?, Moisés con las tablas los encuentra, hermanos, que desde Aarón, su mano derecha, para abajo, Mara, ¿no es cierto?, su hermana, también, toda su familia y todos, hermanos, confundidos ahora y danzando, ¿no es cierto?, y rindiéndole culto a una estatua hecha por ellos mismos, el becerro de oro. Porque así somos nosotros cuando, hermanos, no valorizamos lo que Dios nos ha dado.
Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y es por eso que el Señor tiene que tomar estos instrumentos y recordarnos, hermanos, que nosotros cuando llegamos a la casa del Señor y cada uno de nosotros tiene una experiencia, cada uno tiene un llamado. Ningún llamado, hermano, ¿no es cierto?, es igual a otro. Todos tenemos una experiencia personal con el Señor. No podemos poner moldes, no. Y ese es el error que cometen muchas iglesias y muchos falsos maestros que hermanos, encasillan el obrar de Dios y le ponen, ¿no es cierto?, límites. No, Dios, hermano, es multiforme. Él actúa, hermanos, independientemente con cada uno de nosotros. Y Él se ha manifestado. Lo importante es que cuando nosotros entendemos que es el Señor el que se manifestó a nosotros, que es el Señor el que nos apareció, que es el Señor, hermanos, el que nos habló. Yo debo, hermanos, ahora afirmarme, creer que es el Señor, ¿no es cierto?, el que vino a mi vida y me llamó. Esa convicción que tuvo Pablo. Pablo tuvo, hermanos, ¿no es cierto?, un encuentro maravilloso. Cuando iba camino a Damasco, hermanos, nadie más lo vio. Los que estaban con él, ¿no es cierto?, vieron que cayó a tierra y que comenzó a hablar. Nada más. Y te transformó. Se le olvidó la misión que tenía y ahora, ¿no es cierto?, se dispone 100% y cambia y obedece a esa voz, a esa visión que él tuvo. Y siguió las instrucciones. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y, hermano, Dios lo transforma, ¿no es cierto?, en el gran apóstol a los gentiles. Y contra viento y marea. Lo persiguieron ahora quienes eran, ¿no es cierto?, sus amigos, los fariseos, los judíos, se transforman ahora en perseguidores de él. Y los perseguidos tenían desconfianza de él. Estaba, hermano, mire la situación de él. Y que muchas veces tuvo que el apóstol, hermanos, ¿qué hacer? Defender su apostolado. A mí no me predicó evangelio hombre alguno. Yo sé en quién he creído. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y no sé cuántos tienen la convicción de Pablo en esta noche. No porque usted es hijo de él. No porque usted es nacido en un hogar cristiano. No porque a usted le predicó el apóstol tanto, el pastor tanto, en la iglesia tanto. No, sino que tener la convicción de que es el Señor el que nos llamó. Y eso es lo que nos afirma para perseverar. Porque esa es la clave, hermanos, para no perder la salvación. Hoy día, hermanos, están floreciendo herejías dentro de nuestra propia iglesia metodista pentecostal. Con toda esta situación, ¿no es cierto?, modernista, neopentecostalismo, el calvinismo, hermano, que más que confirmación trae, hermano, confusión. Donde hoy día nosotros hacemos, hermanos, los que siguen esa corriente, hermanos, siguen, ¿no es cierto?, un evangelio, hermanos, fácil. ¿Para qué tanto color? Dios es bueno, Dios es amor. ¿Para qué tanta restricción? ¿Para qué tanta disciplina? No. Si Dios no necesita tanto ser tan mano dura. Entonces, donde se predica sana doctrina, donde se predica que nosotros tenemos, hermano, que buscar la santidad. ¿Y qué es lo que es la santidad? Es apartarnos de la práctica común que realiza el mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? No hablo del planeta Tierra, hablo de las personas que componen, ¿no es cierto?, la sociedad mundial. ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿Satisfacer qué? Los deseos de la carne. Y la carne, como es carne, ¿qué es lo que busca? Pasarlo bien. Y ensalza, ¿no es cierto?, los deseos lascívicos que viene a través de la sensualidad, satisfacer, ¿no es cierto? Y todo se lleva a
a una connotación, hermano, placentera sexual. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Es cosa que usted vea, ¿no es cierto?, la cultura antigua. ¿Cuál fue la decadencia, por ejemplo, de los grandes imperios? Si usted va al imperio persa, la corrupción, la inmoralidad. Si usted va, ¿no es cierto?, al imperio griego, la caída, ¿no es cierto?, de Alejandro el Grande. ¿Cuál fue la caída? La inmoralidad, la homosexualidad. Porque él, ¿no es cierto?, sus generales eran sus amantes. Dios nos ayude. Guerreros bravos, sí, buenos para pelear, pero eran homosexuales. Y eso, hermano, lo llevó ¿a qué? A contraer enfermedades venéreas. Y a una temprana edad, 33 años, hermanos, muere. Y prácticamente no disfruta de todo lo que logró en 10 años de campaña militar. Que nadie le pudo, hermano, hacer frente, derrotando a los persas en adelante. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Qué, hermano, no es cierto, tiró y echó por tierra al Imperio Romano? La corrupción, la inmoralidad que se dio, ¿no es cierto?, en la capital Roma. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Y qué es lo que ha destruido muchas veces, hermano, no es cierto, naciones? La inmoralidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hasta el día de hoy, que ahora, ¿no es cierto?, hay tantas situaciones que, hermanos, y la misma ley, ¿no es cierto?, resguarda, pero aún así encontramos nosotros que personas, hermanos, que tienen todo a su haber, se dejan, hermanos, contaminar y caen en esta corrupción de las prácticas de inmoralidad. Grandes hombres, grandes familias destruidas por el tema, ¿no es cierto?, de la infidelidad, del adulterio, de la fornicación y de las prácticas, ¿no es cierto?, hermanos, que son contrarias a la voluntad de Dios. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo final, con mayor razón, los matrimonios destruidos por esto, porque, hermanos, tenemos una tendencia a satisfacer los deseos de esta carne. Dios nos ayude. Si usted mira, hermanos, a través de la historia, esto nos ha seguido siempre a los hombres. Dios, incluso los que tienen un plan, digo que Dios tiene un plan con ellos. Vamos al caso de Abraham nomás, donde ya Dios, hermano, comienza, ¿no es cierto?, a trazar el plan de redención para la humanidad caída. Toma a Abraham y le da instrucciones. Cuando le dice, ¿no es cierto?, que va a ser padre de multitudes. Por eso le cambió el nombre a Abraham. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y le hace mirar el cielo, ¿no es cierto?, y trata con, no se puede, así va a ser tu descendencia. Y ya tenía una edad cercana a los 100 años. Más de 80 años tenía, porque tuvo 13 años de espera desde que Dios le dio, ¿no es cierto?, la promesa. A los 13 años vino a nacer Isaac. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y en ese periodo de espera, ¿no es cierto?, comienza, hermanos, a trabajar en nosotros la intranquilidad y la desesperanza. ¿Habrá sido el Señor que me habló? ¿O habrá sido cuestión mía? No sé cuántos Abraham hay aquí, o Abrahanas hay aquí. Dios nos bendiga, o Sara, por decir así, que han recibido una promesa, ¿no es cierto?, del Señor, y ha pasado el tiempo. Y habrá sido cuestión mía nomás. Si es de Dios, Dios no es mentiroso. Él es veraz. Y en el tiempo que menos nosotros pensamos, Dios cumple. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y encontramos, ¿no es cierto?, que Abraham, en ese periodo, ¿no es cierto?, en ese periodo, hermanos, de espera,
Y Sara también viendo, ¿no es cierto?, que estaba viejita, dijo, ¿no es cierto?, bueno, vamos a buscar una solución para que Dios no quede mal. Y en ese tiempo la costumbre dice que si usted tenía una esclava, y ella tenía una esclava egipcia, ¿no es cierto?, según la costumbre, si una esposa estéril, ¿no es cierto?, hacía que su esposo tuviera hijos con su esclava, ese hijo pasaba a ser hijo legítimo del matrimonio. Tomó y usó, ¿no es cierto?, esa costumbre y dijo, ¿no es cierto?, Sara, ahí tengo a Agar, una joven egipcia, y le dijo a Abraham, mira Abraham, ya se han pasado los años, ¿no es cierto?, y yo ya no puedo engendrar. Toma a Agar. Y así se cumplirá, ¿no es cierto?, lo que Dios te ha dicho, que vas a tener hijo. ¿Qué le dijeron a Abraham? El hombre de Dios, el escogido, pero estaba en carne, ¿ves? A la carne le habló. Y Abraham, ¿no es cierto?, dijo, bueno, si tú lo dices, tráela para mi tienda. Listo. ¿Y qué trajo eso? Problema. Por satisfacer, por querer, hermanos, adelantar el plan de Dios. Se estropeó. Y hasta el día de hoy, imagínese la cantidad de años que han pasado. Hasta el día de hoy, vea usted cómo está el conflicto en Medio Oriente. Porque, hermanos, de ese hijo llamado Ismael, nacen los árabes, nacen las naciones musulmanas, hermanos, que son hoy día enemigos acérrimos, irreconciliables con los cristianos, por querer humanamente nosotros arreglar las cosas. Dios nos ayude. Después, ¿no es cierto?, el Señor le dijo a Abraham, bueno, para que entendáis, yo cumplo. Y Sara quedó embarazada, cercana, ¿no es cierto?, a los 100 años, sí, y tuvo a Isaac, por el cual viene, ¿no es cierto?, la bendición, y nace el pueblo de Israel, y nacimos nosotros también por fe. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero estaba ese brote ahí. Como Dios, hermano, quiere bendecir a todo el mundo, también le entregó una bendición a Agar y a su hijo. También voy a hacer una nación grande de él. Pero esto iba a traer un conflicto hasta los días de hoy. Por eso, si usted tiene promesas de Dios, hermano, cuidado. Si usted se ha metido con Dios, si es Dios que le ha hablado, crea y espere el tiempo, porque Dios no se equivoca. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Bien, la palabra del Señor, hermanos, nos habla claramente, y hay una recomendación que aquí, hermanos, el autor a los hebreos nos dice, que tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, en el autor y consumador de la vida, y seguir sus instrucciones, seguir sus recomendaciones y aceptar, hermanos, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor, hermano, nos reprende, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre, hermanos, quiere que su hijo sufra? Ninguno. Decía la semana pasada yo, ¿no es cierto?, hablando del amor. ¿Qué padre y madre va a negar, hermano, ¿no es cierto?, teniendo él la posibilidad de satisfacer lo que el hijo le pide? ¿Le va a negar lo que le pide el hijo? No, po. Si somos humanos nosotros, ¿no es cierto?, prodigamos y conforme a nuestras necesidades, tratamos de una u otra manera de satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, de nuestro hijo. Y hoy día, más que necesidades, hermano, ¿no es cierto?, son cuestiones, hermano, hasta innecesarias que nos piden. Yo veía estos días a alguien, ¿no es cierto?, una joven, creo que muchos de ustedes tienen que haber visto ese video, ¿no?
está en un centro comercial y le hace un tremendo show a su madre, porque quería el iPhone 15. Creo que es la última serie, el 15. ¿Cierto? Ya tenía el 14. Creo que la mamá le iba a comprar el 14, ¿no es cierto? No, pero yo quiero el 15, quiero el 15, quiero el 15. Y le hizo un tremendo show, se tiró al suelo, pataleaba esto, lo otro. No, el 15, y me lo tenéis que comprar, me tenéis que comprar. Y ese auto vale como 1 millón y tanto, por hermano. Teniendo ya el teléfono, ¿no es cierto?, anterior. ¿Y cuántos hay aquí, ¿no es cierto?, que están pidiéndole a la mamá? El iPhone 15. Dije, no. Esa no es una necesidad. Esa cuestión, ¿no es cierto?, es una maña nomás. Y a veces los problemas y los conflictos que tenemos en la casa es porque, hermanos, nosotros satisfacemos las mañas de nuestros hijos. Así que Dios bendiga a los padres aquí, ¿no es cierto?, para que no satisfagan los deseos de los mañosos. ¿Y cómo estamos con Dios? A veces nosotros, hermanos, estamos, ¿no es cierto?, también pidiéndole, como maña nomás al Señor. Y como Dios nos ama, hermano, a veces, mire, Dios, hermano, es tan misericordioso que aún sabiendo que es una maña, que no es una necesidad, Dios nos concede. Y es para que aprendamos, Que a veces, ¿no es cierto?, alguien por ahí no sabe ni manejar y quiere un vehículo, quiere un auto. Porque todos tienen auto, quiero auto, y no sabe manejar. Se compró el auto, Dios le da el auto. Primera salida, lo chocó, para que aprenda que primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con necesario. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos recibido nosotros y hoy día estamos lamentando porque fueron extemporáneas? Decía, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor que nosotros recibimos a veces o no recibimos porque no pedimos bien, no sabemos pedir. Dios nos revista de su gracia, porque estamos frente a un Dios vivo. Y Él, hermano, ¿no es cierto?, nos reprende. Claro que nos reprende, nosotros, claro que nos llama la atención. Y no nos gusta, Hoy día, hermanos, una de las herejías, ¿no es cierto?, que más están, hermanos, enraizando dentro de nuestras iglesias es justamente la facilidad del evangelio. No, ¿para qué tanta regla? ¿Para qué tanta reunión? No, una vez a la semana nomás y pare contar. ¿Para qué más? ¿Qué tanto cumplir con la mayordomía? No, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí nosotros vamos acondicionando el evangelio. Entonces, ¿dónde nos vamos? Donde nos dan toda facilidad. Venga tal como está nomás usted. No hay ninguna restricción. Si está en concubinato, significa, ¿no es cierto?, en vida de pareja nomás. Venga nomás, no hay problema. No hay problema. Si está, ¿no es cierto?, usted casado y tiene otra casa, no importa. Si total tiene la facilidad de mantener otra casa, hágalo. Mientras esté aquí, ¿no es cierto?, venga el día domingo que tenemos la reunión y sea uno de los, y que haga números, ningún problema. ¿Y cómo estamos con nuestra conciencia con Dios? Estamos satisfaciendo los deseos de la carne, sí, nos está yendo bien, estamos bendecidos, está el trabajo bueno, y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo ir para allá, puedo ir para acá, todo lo que yo deseo, ¿no es cierto?, se cumple y somos hasta espirituales, y no, si el Señor me tiene tanta buena que todo me lo concede. ¿Y cómo está nuestra santidad? Hemos entendido que aquí estamos en un lugar terrible. Esto representa, hermano, el monte Sinaí. Cuando el pueblo, ¿no es cierto?, le reclama a Moisés, ¿por qué te habla a ti nomás? A ti nomás. Y queremos que nos habla a nosotros también. Y va Moisés, ¿no es cierto?, y se presenta ante Jehová y le dice, ya dijo, Jehová sabía lo que el pueblo estaba diciendo. No te preocupes, Jehová, le dijo, ¿no es cierto?, Jehová a Moisés, prepáralos. Yo los voy a atender. Y cuando llegó el momento, se reunió, ¿no es cierto?, la asamblea a los pies del monte, al pie nomás. Y comenzó Jehová, ¿no es cierto?, a manifestarse.
terremoto, movimiento, hermano, extraño esto, una voz como de trompeta. El pueblo se atemorizó. ¿Y qué es lo que dijeron? Habla tú nomás con él. Porque así somos nosotros. Añiñados. Y cuando vienen, ¿no es cierto?, las consecuencias, hermano, somos igual que la avestruz. Ponimos, ¿no es cierto?, la cabeza en un hoyo grandote que así. Buenos para tirar la piedra. Y después, yo no fui. Buenos para tirar la piedra y después esconder la mano. Años atrás, yo tenía un nieto, así, ¿para qué vamos a decir? Un nieto. Chiquitito estaba. Pero se va a decir que fue no sé si fue cumpleaños aquí que me celebraron, ¿no es cierto? Una torta llevaron para la casa, ¿no es cierto? Con merengue por fuera. Para nosotros que somos como diabéticos, así que... Y nos gusta la torta cubierta con merengue. La llevamos y la pusieron en la mesa ya, en la cocina. Todos conversando por ahí, esto, lo otro. ¿Sí? De repente vamos a pasar a tomar un té, ¿no es cierto? Ahí vamos a compartir la torta y nos metimos a la cocina y la torta, hermano, todo el merengue, el puro bizcocho, no, el puro queque descubierto. Oh, ¿qué pasó aquí? Y ni preguntamos eso, sino que debajo de la mesa salió alguien. Yo no fui, dijo. Las manos, hermano, todas blancas y aquí todo blanco. Yo no fui, dijo. Él se la había comido, me había inmediatamente, ¿no es cierto? Excusando. Así somos nosotros. Y Dios nos conoce. Y nos habla el Señor y nos reprende para que entendamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y que podamos nosotros, hermano, hoy día a través de esta palabra, lo que Dios quiere es que entendamos en el lugar que estamos. ¿Cuántos saben que están en la presencia misma del Dios Todopoderoso? Y si estamos aquí, hermano, Dios nos ha dado la posibilidad de venir. ¿Sabe para qué? Para que nos arrepentamos. Para que le pidamos perdón al Señor. Y recibamos de Él bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales trascienden más allá de las materiales. Las cosas materiales vienen, hermanos, se usan y ligeritos se dejan de usar. ¿O no? ¿Cuántas cuestiones tiene usted, no es cierto, ahí arrinconada en la bodega? En el closet. ¿O no? Ay, eso quiero. La moda, eso quiero. Y ahora, menos mal que aquí no ha llegado la moda, ¿no es cierto?, de andar con los pantalones rotos. Una cuestión, digo yo, ¿qué cuestión, hermano? Cuando vamos a comprar de repente por ahí unos jeans, si quieren blue jeans. Los blue jeans más caros son los que están rotos. Abiertas las cuestiones, hermano, ahí. Más el doble de lo que cuesta un jean normal. Y los cabros, mira, es la moda. ¿Cuántas cuestiones, hermano, las usamos por moda? ¿Cuántas cosas nos están haciendo daño porque queremos hacer igual que los demás? Yo estoy en mi trabajo, ¿no es cierto? Todos tienen 2 señoras. Yo no puedo quedarme con una nomás, po. Tengo que tener 2, po. Y para ser mejor, ¿no es cierto?, tengo que tener 3 mejor. ¿O no? ¿Y qué están la señora también? Porque a veces la señora dice, ¿no es cierto? No. Ya se me está poniendo viejo, ¿no es cierto? Tengo que tener otro más joven. No, mi pastor, eso está de más, no, de aquí. No, mi pastor, aquí somos todos santos. Ese mensaje es para los de afuera. Ese mensaje es para la iglesia del lado. Para ellos es.
O es para los que están en la red ahí, ¿no es cierto? En el Facebook. Para ellos es. Para nosotros no. Dios nos habla, hermano, porque sabe, nos conoce. Nos conoce tan bien el Señor que como nos ama, nos habla y nos reprende y quiere que nosotros, hermanos, vivamos en santidad. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde. Dice el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Todas las exhortaciones, todas las recomendaciones que Dios nos hace aquí, y a veces cuando nos tira bien, tira la oreja. No tiene otro motivo, hermano, no tiene otra intención el Señor al usar al predicador que nosotros nos metamos por el camino. Porque Él sabe, como Él conoce, como Él sabe todas las cosas, Él sabe que un poco más adelante hay una trampa. Y si andamos, hermano, ¿no es cierto?, para allá y para acá, esto igual que si usted va, ¿no es cierto?, en la carretera y la persona, usted sabe que las carreteras, ¿no es cierto?, tienen un eje central, tienen pistas, y usted tiene que andar por el carril que le corresponde. Y cuando usted va, ¿no es cierto?, va despreocupado que conversando, ¿no es cierto?, o viendo el celular, ¿qué es lo que pasa con el volante? Para allá y para acá. Para allá y para acá. Y de repente, ¿no es cierto?, no se da de cuenta, y si viene de pista contraria, hermano, usted se salió y viene otro de allá. Y quedó la crema por despreocuparse, por no seguir la norma, por no estar dentro del carril. Y el Señor aquí, hermanos, a través de su palabra nos insta el Señor que tenemos que andar dentro de los márgenes que Dios nos ha puesto para que nos vaya bien, para que lleguemos al fin de la jornada. ¿Cuántos quieren llegar al fin de la jornada? Entonces, hermano, ¿para qué mirar para el lado? Mire a Cristo. El casado mira a su señora nomás. La casada mira a sus... No, señor, no. No, eso era el tiempo de Abraham. Mira a su marido. Y le va a ir bien. Si el problema viene, ¿sabe cuando empieza usted a mirar para allá? Está en la casa y empieza a mirar más a la vecina que a la que tiene usted. Y vienen los problemas. Porque todos los problemas vienen por acá. ¿O no? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David? El gran pecado de David, ¿no es cierto? Primero, prestó oído, ¿no es cierto?, a sus buenos generales que dijeron, mira David, estás un poquito ya de entrado en edad, ¿no es cierto?, y no corras peligro, déjanos a nosotros ir a pelear nomás. Tú quédate, descansa en el palacio. Ya, primer problema. Prestó oído, ¿no es cierto?, a la buena intención de sus generales. ¿Y cuál fue el segundo problema? Que cuando estaba, ¿no es cierto?, en su palacio, salió al balcón. ¿Y qué es lo que hizo? Miró. Y David tenía un tremendo harempo. Tenía esposas, no esposas, esposas, en plural. Y tenía concubinas, no concubinas, concubinas. Tenía hartas mujeres. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero miró para afuera y vio a otra mujer que estaba por allá, que se estaba bañando, mire. La miró y la mandó a buscar. ¿Y qué pasó? Consumó, ¿no es cierto?, adulterio, pecó. Y más encima, después, hermano, lo llevó a una seguidilla de situaciones.
que le trajeron ruina hasta el último día de su vida. Él mismo con ese hecho atrajo maldición a su casa. Sus hijos, hermanos, se pelearon. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Dios nos ayude. Otro, ¿no es cierto?, lo mataron. Después su hijo, hermanos, se rebeló contra él. Por 3 años y tanto le quitó el reino. Dios nos ayude. Puros desastres por consecuencia de haber observado y haber ido más allá. Dios bendiga este mensaje. Dice la recomendación del Señor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos. Dios, hermanos, no nos restringe nada, nada. Pero el que ha recibido, hermano, la llenura de la presencia de Dios en su vida, sabe que no puede hacer lo que quiere. Sabe que tiene que cumplir con las leyes. Sabe que tiene que obedecer, hermano, a lo que está establecido. Y va a vivir en paz. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y en el plano espiritual igual. Así que si hoy día alguien está cojeando y está saliéndose del camino, se está desviando, a lo mejor está mirando nomás. Tome este consejo y entienda que usted es hijo de Dios, que Dios lo ha llamado y lo ha recogido para salvación. Si vamos humanamente, hermano, las satisfacciones, hermanos, sexuales, son minutos que se consuman, ¿no es cierto?, los hechos y después vienen los remordimientos. ¿Por qué lo habré hecho? ¿Por qué aquí y allá? Y vienen las consecuencias, que muchas veces esas consecuencias duran toda la vida. Mejor, hermanos, cuando comienza a incubarse ese deseo sensual en nosotros, reprenderlo. En el nombre de Jesús. Sal de mí, espíritu cochino. Sal de mí, espíritu contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Va a venir paz. ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Cuántos quieren dormir en paz? Porque el que está en malos pasos le tiene al celular como 5 claves. ¿O no? Yo me reía estos días. A mí, gracias a Dios, todos me conocen las claves, hermano. Toman el teléfono, me lo revisan más encima. Revisan el celular para llevar. Y hay uno que me lo revisa siempre, no pide, lo pide, ¿cierto? Vive conmigo ahí. ¿Ya? Estábamos en la mesa ayer, anteayer por ahí. Y él también tiene su celular, ¿no es cierto? Entonces, abrió el mío aquí, con la clave me la sabe. Pues. Y abrir el de él, y para poner la clave de él, le hizo así. Yo le dije, ¿qué tanta cuestión? Le dije, no, es que es mi clave, pues. No, ya, cierro los ojos, le dije, pone la clave nomás ahí. Ellos, secreto, pero el tata tiene que tener todo abierto. ¿Cuántos pasa en la casa así también? ¿Cuántos secretos hay en los celulares? ¿Ah? Dios nos ayude. Porque aunque tenga usted 10 claves, hay uno que se la conoce. ¿Sabe quién es? El Señor. Y hay un dicho que yo siempre, hermano, ¿no es cierto?, lo digo, porque así lo creo. El que nada hace,
nada teme. Mire que lo vamos a llamar. Mire que usted está metido en una situación, ¿no es cierto? El que nada hace, nada teme. Y qué bendición es dormir en paz. Así que si usted está en la iglesia, acérquese al Señor. Y mire, y el Señor es tan benigno, es tan bueno, que Él, hermano, siendo tan terrible, porque Él es terrible, ¿eh? ¿Cuántos de aquí dan testimonio que es terrible el Señor? Oiga, es cosa seria el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Más vale que no me hubierais conocido. Pero aquí estamos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos da todas las veces que nos reunimos la oportunidad. Él conoce, Él sabe en lo que usted está, dónde está pisando. El Señor sabe con quién se está reuniendo, el Señor sabe. Incluso el piloto por ahí arriba, el Señor ya sabe dónde va, con quién andáis en el avión ahí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. El camionero, Dios también sabe, ¿no es cierto?, a quién sube, a quién no sube en el camino para allá. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Sí, así es el Señor. Él conoce todas las cosas. Pero en estas reuniones, en estos eventos, ¿no es cierto?, cuando venimos a la casa del Señor, Dios nos da la oportunidad para pedir perdón. ¿Cuántos quieren dormir en paz? ¿Cuántos quieren tener paz? Paz en sus vidas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dice aquí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no estás durmiendo en paz, ven a buscar paz. Pide perdón al Señor. El Señor sabe en lo que tú estás. Pero si estás aquí hoy día y no te has muerto, tienes la gran posibilidad de pedir a Dios perdón, reconciliarte con Él y vivir en paz. ¡Qué bendición más grande es la que Dios nos da hoy día! Que no importa el tamaño de mi falta, pero Dios quiere que yo viva en paz. Dios bendiga este mensaje. Y aquí está el Señor, el Dios terrible, el Dios todopoderoso, aquí está, con los brazos extendidos, abiertos, para que tú recibas paz. Dios bendiga a los que vienen a buscar paz. Oramos haciendo gracias por esta su palabra. Señor bendito, eterno, Padre Santo, cariñoso, Señor justo de la gloria, reconocemos, Padre mío, y creemos, Señor, a su palabra. Dios mío, y de acuerdo, Señor, a lo que se nos ha instruido, Padre mío, los cielos ayudan a nosotros, Dios mío, que somos los que hemos recepcionado su palabra, Señor, Padre mío, y ahora ¿qué queda? Queda ponerla por obra, Padre mío, actuar de acuerdo, Señor, a la instrucción de su palabra. Señor bendito, ayúdanos, Dios mío. Nosotros hemos aprendido y usted nos ha exhortado a través de los tiempos a que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él es la meta, Dios mío. Usted, Señor, es el blanco, Padre mío, porque si miramos hacia el lado, nos vamos a perder, Señor. Ayúdanos, Señor de la gloria, Padre mío, a no desviarnos, Dios mío, del centro. Señor bendito, los cielos, danos gracia, entendimiento, decisión, sabiduría, Padre mío, dominio propio. Padre mío, los cielos, porque seguro, Dios mío, que en cualquier momento usted viene por nuestras vidas, Gloria Señor, y nosotros, Padre mío, tenemos que, de acuerdo a su palabra, Dios mío, Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento, Padre mío, Señor de los cielos, estar siempre, Dios mío, escudriñando, leyendo, meditando, orando, Padre mío, porque de esa forma, Dios mío, Señor de los cielos, al no actuar de esa forma, al permanecer, Dios mío, en la carne, vienen los problemas, viene la distracción, Dios mío, Señor de los cielos, la tentación y tanta cosa, Padre mío, que nos combate, pero nosotros, usted, Dios mío, a través de su palabra, nos ha dado, Dios mío, las herramientas para poder defendernos, para poder actuar,
para, Dios mío, enfrentar, Dios mío de los cielos, las distintas saetas del enemigo, Padre justo. Señor, reconocemos que hemos pecado, claro, sí, pero también sabemos, Dios mío, que usted, Señor, nos perdona, nos lava y nos limpia, Señor, pero para permanecer limpios, Señor, debemos, Padre mío, permanecer en usted. Señor, sabemos que su venida está a las puertas. Padre mío, que tenemos, Señor, que orar, que tenemos que buscar su rostro, que tenemos que consagrarnos, Padre mío, para que, Señor, de los cielos no nos pase, quizás como pasó con David, Señor, su siervo, que se distrajo por un momento, entró el pecado, Señor, y la consecuencia lo siguió siempre. Padre mío, los cielos, ayúdanos a nosotros a sacar partido, provecho, Dios mío, de las enseñanzas, Padre mío, su palabra, para que nosotros, Dios mío, vivamos, Señor, bendecidos, vivamos en bendición. Padre Santo de los cielos, cuántas veces, Dios mío, usted nos ha advertido, Señor, y no hemos obedecido, y hemos tenido, Señor, que lamentar después, Padre, pero le damos gracias, porque su palabra es a tiempo. Señor de los cielos, la venida, Señor, del Hijo de Dios está a las puertas y nosotros tenemos que prepararnos. Mientras tanto, Señor, Padre mío, estemos respirando, tenemos una oportunidad, Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, si hemos hecho las cosas mal, pedimos perdón, ayúdanos, Señor de los cielos, a recapacitar, a entrar, Padre mío, en vereda, a volver en sí, Señor, como el Hijo pródigo, que reaccionó, entendió que estaba mal, Padre mío, sabiendo que en la casa de sus padres, Dios mío, había bendición. Sin embargo, Dios mío, él tuvo que pasar un proceso para que al final se diera cuenta y tuvo que volver. Padre mío, en esta hora le damos gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a practicar su palabra, a poner por obra lo que hemos aprendido. Bendiga al predicador, dándole cada día más de su gracia, por misericordia. Nos levantamos, Señor, bendecido en esta hora, en el nombre de Jesús, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén.